Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden que esta teoría no es mía y no hago esto por fines de lucro, no gano nada con esto, es más un hobby. No olviden dar like, así sabré que les gusta la teoría. También encontrarán el link en el primer capítulo. Sin más, comencemos. Cat 13:1 El sello se onduló y brilló cuando su dedo rozó la carne rosada. Naruto solo podía imaginar cuánto dolor en el culo debe haber sido aplicar primero el sello sobre una carne tan sensible. Cuando el brillo se desvaneció y retiró la mano, Sai lo miró con curiosidad. «Se hace», reclamó Naruto, para gran incredulidad del otro chico. «¿Qué? ¿No me crees? Intenta decir algo que nunca hubieras podido decir antes. No sé qué más hace el sello, pero deberías poder hablar ahora. Podemos cambiar todo lo demás más tarde». Disparándole a Naruto una mirada sospechosa, Sai cumplió. Tomando una respiración profunda, tentativamente habló. «Ese Shimura Danzo ha estado haciendo negocios con Orochimaru». Los ojos oscuros se abrieron cuando las palabras se derramaron fácilmente de sus labios. «Lo hiciste». Él murmuró. «En realidad cambiaste su sello». Sai miró a Naruto con asombro, como si estuviera mirando a un shinobi legendario de antaño que regresaba de la tumba. «Te dije que podía». Tan confiado como sonaba, Naruto se sintió aliviado de que en realidad había funcionado como él quería, lo que significaba que realmente había descubierto, en el sentido más simple, cómo funcionaba este sello suyo. Para pensar, poseía la capacidad de cambiar los sellos como quisiera dentro de su mano. En realidad fue un poco aterrador. Las focas podían hacer absolutamente cualquier cosa si uno tenía el conocimiento adecuado, entonces, ¿cuánto sabía su foca y cómo? Tendría que probar los límites más tarde para ver exactamente lo que podía lograr. ¿Y las otras partes, puedes cambiarlas también? Puedo, si sé cuáles son. Sin embargo, si lo haré o no, aún no se ha decidido. Sai asintió en aceptación. Sí, por supuesto. Aún no sabes nada sobre mí, sobre nosotros. Tuvo que detenerse cuando Naruto levantó una ceja. Ah, ni siquiera sabes cuántos llevan ese sello, ¿verdad? Ven, vamos a algún lugar donde podamos hablar de esto más cómodamente. Después de ti. Naruto hizo un gesto hacia la puerta mientras se hacía a un lado. Parecería que no había olvidado que el joven con el que estaba en la habitación había intentado matarlo recientemente. Escuchó la voz de la chica cuando Sai entró en su campo de visión. Ya era hora de que regresaras. ¿Cuánto tiempo se tarda en despachar un solo? Se congeló cuando lo vio seguir al chico por los últimos escalones. ¿Tú no lo mataste? Ella susurró con incredulidad, su ceño fruncido desapasionado se deslizó para mostrar su sorpresa. Sai echó un vistazo rápido a la tienda antes de responder, asegurándose de que nadie estuviera allí para escuchar lo que estaba a punto de soltar de su lengua. Shimura Danzo ha estado reuniéndose con Orochimaru y ayudándolo en la creación de Otogakure. Una inhalación brusca fue su reacción. Parece que un aliado muy valioso ha entrado en nuestra humilde tienda este día. Era la manera del chico pálido de explicar el asunto. Hay mucho que discutir, estaremos en la sala principal. Asegúrate de que nadie más entre. Ella asintió y Naruto una vez más se encontró siguiendo a Sai hacia un territorio desconocido. Su mano se posó sobre el diente de Mri, por si acaso. Detrás del mostrador había una pequeña habitación, vacía salvo por una mesa con 2 sillas y una pequeña librería, encima de la cual descansaba una pequeña maceta. Sin embargo, Sai no se detuvo aquí y se movió hacia lo que Naruto solo podía suponer que era un armario de almacenamiento. A diferencia de la entrada de la tienda y la habitación de arriba, esta puerta se abrió para mostrar un espacio completamente lleno de cajas sin marcar. Sin pausa, las cajas se deslizaron a un lado tal como lo había hecho la puerta momentos antes. Una rápida mirada al suelo del armario reveló huellas y cuando volvió a mirar hacia arriba, Sai le lanzó una pequeña sonrisa que parecía mucho más genuina que sus anteriores intentos de sonreír. Había otra puerta en la parte trasera del armario, con bisagras como las 2 primeras, y el niño se apresuró a guiarlo por la escalera a la que se abría mientras cerraba las puertas y deslizaba las cajas en su lugar. Esperando a que Sai terminara y pasara, Naruto se colocó detrás de él, aún no dispuesto a mostrarle la espalda al chico después de ese pequeño truco en el piso de arriba. El joven pálido pareció entender y no lo mencionó mientras bajaban a una gran sala de estar. Las mesas estaban esparcidas, algunas cubiertas con libros, otras con mapas. Contra una pared había un área básica para cocinar y en una pared diferente había un gran tablero cubierto con tiras de papel.
4 sofás rodeaban una mesa de café en el centro de la habitación. Señalando a uno de los lujosos sofás azules, Sai procedió a preparar bebidas para los dos. Naturalmente, Naruto tuvo que declinar. Dijiste que necesitabas conocer la función completa del sello para cambiarlo por completo, ¿sí? Naruto levantó una mano para detenerlo. Sí, pero primero necesito saber con quién estoy tratando exactamente. Mencionaste a un hombre llamado Shimura Danzou. Conozco a alguien llamado Danzou, cuéntame sobre el que saber. Shimura Danzou era compañero de equipo y rival de nuestro Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, y es el líder de Root, un ejército privado que se hace cargo del trabajo sucio de la aldea, sin importar si la aldea lo aprueba o no. Ya veo, él no tendría el brazo derecho vendado y le faltaría un ojo, ¿verdad? Sai se puso rígido ante la descripción. Sí, ese es él. Debes haberlo conocido entonces. Tengo. Naruto asintió. Dices que su ejército privado se llama Root, ¿qué puedes decirme sobre ellos? Son las sombras que protegen el gran árbol de Konoha. Cada uno está entrenado y condicionado para servir sin cuestionar y responden solo ante el mismo Danzou. No tienen emociones, ni pensamientos que no pertenezcan a la misión. Comparado con el promedio, los shinobi dentro de los empleados de Konoha son muy superiores, ya que han sido entrenados como Anbu desde los 6 años en adelante. Son, en cierto modo, el equivalente de Danzou a los Anbu de Hiruzen, y tienen el mismo propósito. Antes afirmaste no reconocerme y eso debe haberme convertido en Root, ¿qué es lo que tú y tus compatriotas tienen en contra de la organización? Sai miró hacia la mesa de café por unos momentos para ordenar sus pensamientos. Ellos, nos quitaron todo. Nuestras familias, nuestras identidades, nuestras propias vidas, y cuando se dieron cuenta de que algunos de nosotros no servíamos para ellos, nos tiraron. Las cejas de Naruto se levantaron dramáticamente. Por la forma en que hablaba, Sai había sido uno de esos agentes de raíz. Esto tenía el potencial de convertirse en una oportunidad extremadamente beneficiosa para él. Un grupo de guerreros mordedores entrenados durante la mayor parte de sus vidas antes de ser expulsados, poseyendo sellos que no parecían gustarles mucho y que él podía quitar sin esfuerzo. Naruto había reflexionado sobre la idea de tener una manada, pero esta podría ser la oportunidad perfecta para hacer una. Le resultó difícil evitar que la sonrisa de satisfacción que amenazaba con formarse cruzara sus labios. No era el momento para eso, todavía no. Podría deleitarse con su victoria más tarde, cuando estuviera asegurada. Por ahora, tenía más que aprender sobre aquellos que eran tan rencorosos con las sombras que custodiaban el gran árbol. Como Sai aún no había ofrecido más información, dependía de Naruto mantenerla fluyendo. Por la forma en que lo dices, debo suponer que fuiste, en algún momento, parte de Root. El chico pálido asintió. Sí, lo estaba, todos lo estábamos. Entrenamos durante años, haciendo todo lo posible para perfeccionar nuestras habilidades, pero no importaba. El condicionamiento emocional es el paso final en el proceso de entrenamiento, fallamos. Por más que lo intentaron, no podíamos dejar ir las emociones que nos mantenían humanos, no del todo, por lo que fuimos considerados fracasados y eliminados del programa. Él no estaba preocupado por ti traicionando. El sello fue lo primero que nos dieron, nos impide hablar de cualquier cosa que pueda dañar a la organización o a Danzou y nos impide desobedecer cualquiera de sus órdenes. ¿Tiene un sello de ese complejo? Tuvo ayuda. Orochimaru de Sannin no es famoso por su conocimiento de sellado, pero su genio compensa fácilmente lo que no sabe. Había sido en un momento el rival de Namikaze Minato, quien es bien conocido por ser uno de los grandes maestros de focas en generaciones. Orochimaru sin duda aprendió algo de eso simplemente estando cerca de nuestro Yondaime Hokage. Aún así, para poder evitar que desobedezas a alguien, no puedo evitar preguntarme cómo funciona. ¿No puedes decirlo? Naruto negó con la cabeza. El sello en mi brazo no me dice nada. Simplemente pienso en lo que quiero y cambia el sello en consecuencia. Bajó la mirada hacia su brazo cubierto. Ni siquiera sé cómo se llama o quién fue el que me lo colocó. Algo tan avanzado tendría que haber venido de alguien al menos tan hábil con los sellos como el mismo Yondaime, pero no estoy seguro de que incluso su conocimiento hubiera sido suficiente para crear tal cosa. Sin embargo, es un regalo muy poderoso. Algo por lo que tanto tú como yo deberíamos estar agradecidos. Una pequeña sonrisa partió los labios de Naruto. Por supuesto, el chico todavía estaba concentrado en cambiar su sello, ¿quién querría estar atado a alguien a quien odiaba? Bien dicho. Entonces, si el sello te mantiene leal, ¿por qué te echaría? Por el bien de Konoha. Sai admitió a regañadientes.
No podemos encajar en Road debido a nuestras emociones y la forma en que afectan nuestros pensamientos durante las misiones, pero todos estamos entrenados como shinobi a pesar de tener un estatus civil. Si hubiera una invasión u otra crisis similar, podríamos ayudar a proteger la evacuación civiles y ayudar a las fuerzas de Konoha. El respeto de Naruto por el anciano aumentó enormemente al escuchar eso. Otros pueden haberse deshecho de las fallas, pero haberles encontrado un uso así fue impresionante. No parecían muy complácidos con eso, si las palabras de Sai eran algo a lo que atenerse, pero incluso ellos tenían que admitir que probablemente era la mejor manera para que Danzou hiciera uso del shinobi que había entrenado. Una buena idea, pero no pareces feliz con eso. Yo no lo estamos. Fuimos entrenados para algo más que proteger a los civiles en caso de una emergencia. Algunos de nosotros hemos hecho un trabajo decente para readaptarnos a la sociedad, pero muchos de nosotros no. No deberíamos estar aquí escondidos, esperando, deberíamos estar haciendo algo. Operaciones encubiertas, entrega de material sensible, inclinar la balanza entre las facciones, cualquier cosa sería bienvenida en este momento. ¿Cualquier cosa? Algo en la forma en que lo dijo hizo que Sai se detuviera. Después de un momento se encontró con los ojos de Naruto y asintió afirmativamente. Lo que sea, no podemos seguir así. Incluyendo dejarme cambiar tus sellos de Danzou a mí mismo. Sai lo miró en estado de shock. Él ya no tiene ningún uso para ti, yo sí. Si necesitas tanto un propósito, puedes servirme como lo harías con él. Necesito un momento, por favor disculpe. Sai se detuvo a mitad de camino de las escaleras, girándose hacia el hombre que le había ofrecido lo más cercano que jamás podría lograr al propósito para el que fue creado. ¿Te importa si le hablo de tu oferta a Mai? Ella está en la misma posición que yo. Naruto lo despidió con un movimiento casual de su muñeca. Hagan lo que quieran, mi oferta se extiende a todos ustedes. Si termina siendo 1 o 100, estaré complacido. Aunque no lo vio, Sai asintió rápidamente con Naruto antes de comenzar su ascenso. No pasó mucho tiempo antes de su regreso. De pie en silencio al lado del sofá en el que Naruto estaba sentado, Sai rápidamente cayó de rodillas. Todavía no puedo hablar por los demás, pero si nos liberas de él, estamos bajo tus órdenes. Naruto ni siquiera trató de detener la gran sonrisa que devoró su rostro. Entonces, desde este día en adelante, eres mío. Las respiraciones profundas y calmantes no hacían nada para calmar su ira. Con los brazos cruzados sobre su pecho, miró hacia abajo a su semilla mientras ella se movía nerviosamente bajo su mirada iracunda. ¿Hiciste qué? Siseó entre dientes, esforzando cada fibra de su voluntad para no gritar. No yo, afirmó. Fue él, afirmó que yo era su enemigo y también lo era nuestro clan. La expresión de su rostro decía que no le creía ni por un segundo. Así es. Llegó su gruñido. ¿Así que quieres decirme que simplemente decidió convertir a nuestro clan en un enemigo por un capricho? Él mató a la tía Tatsuki. No sabemos eso, no sabemos nada de lo que pasó. Hizo una pausa antes de tener la oportunidad de perder el control. Dioses en lo alto, realmente había criado a un niño que no podía detenerse y pensar. Eran de Yamanaka por el amor de Dios, la mente lo era todo para ellos. Incluso si lo hiciera, continuó Inoichi. E incluso si lo consideramos una retribución por lo que le hice, no ha hecho más movimientos contra nosotros. A todos los efectos, tuvimos un alto el fuego, una neutralidad desconfiada como pudo haber sido. Ahora, eso se ha roto. Y por mi viejo hijo. Sacudió la cabeza con tristeza. Tenía la esperanza de evitar que esto sucediera evitando que los demás fueran contra él, pero parece que debería haberme centrado en ti. No estaba tratando de convertirlo en un enemigo. Afirmó, avergonzada de estar frente a su padre y admitir sus errores. Ni siquiera estaba tratando de interactuar con él. Inoichi se detuvo por un momento. Finalmente, ordenó explicar. Me había dado cuenta de que Hinata había estado interactuando con él. Su padre respiró hondo cuando mencionó a la ex heredera Hyuga. Dulces dioses misericordiosos arriba, rezó desesperadamente para que ella no hubiera arrastrado de alguna manera al clan Hyuga a este lío. Uzumaki ya era bastante malo, pero los Hyuga los convertirían en polvo sin esfuerzo y sin ninguna posibilidad de enmendarse. No podía soportar que alguien tratara de ser amigable con ese monstruo, continuó, ofendida cuando su padre gruñó por cómo había llamado al niño. Así que traté de convencerla de que se mantuviera alejada de él durante el almuerzo. ¿Y? A él no le gustó eso.
Le dio un escalofrío al recordarlo agazapado en el techo de la academia, mirándola como un depredador esperando para abalanzarse sobre su presa. Él afirmó que ella estaba bajo su protección y que yo debía dejarla en paz. Los puños de Inoichi se apretaron. Sin duda había descubierto a dónde iba esto. Le pregunté si los Uzumaki se habían unido a los Hyuga y me dijo que los clanes no tenían nada que ver con eso. Se detuvo, dudando en decirle a su padre sus próximas palabras. «Tú la mencionaste, ¿no?» «Yo lo hice». Ino asintió, sin encontrar nunca la mirada de su padre. Se enojó y me dijo que no hablara de cosas de las que no sabía nada. Dijo que el asunto era entre tú, tía, y él. Inoichi asintió, era una verdad que deseaba que más miembros de su propio clan pudieran comprender. Si no lo fuera, tan ocupado tratando de evitar que hicieran algo estúpido que podría tener la oportunidad de hablar con el chico y solucionar el problema. O lo habría hecho, si su hija no hubiera impulsado al joven a iniciar esta disputa entre clanes. De hecho lo es, continúa. Luego me dijo que no tenía nada que ver con el asunto en cuestión. Hinata estaba bajo su protección y eso era definitivo. Habiendo pensado en sus palabras todo el camino a casa para hacerle ver a su padre que no era tan malo como parecía, sabía que era incluso peor de lo que había creído anteriormente. Ella respiró hondo y siguió adelante. Dije que si ella estaba bajo su protección, entonces era enemiga de los Yamanaka. Esperaba que retrocediera. Inoichi se burló. La última vez que habló con el Sandaime, se enteró de que Naruto era un chico orgulloso, incluso cuando no tenía nada de qué enorgullecerse. Eso fue una tontería y una vergüenza, amonestó. Como Yamanaka, deberías haber sido capaz de ver que es una criatura orgullosa, tratar de intimidarlo para que retroceda amenazando a alguien que decía estar protegiendo no haría nada más que estimularlo. No solo eso, sino que también amenazaste a un Hyuga, habría ganado aliados rápidos con ellos si desearan una retribución. Lo sé, no pensé bien mis palabras. Respondió preguntando si el clan lo había declarado enemigo. ¿Y cómo respondiste? Le dije que no lo era, todavía no. Me preguntó si lo había declarado enemigo. Entonces recordé lo que me habías estado enseñando sobre la ley del clan, así que me congelé. Sabía que necesitaba consultar contigo sobre algo como esto primero, pero no le gustó mi vacilación. Ella admitió. Creo que se sintió insultado porque no pude responder. Bueno, al menos no estaba completamente desesperada como Yamanaka. Alguien tan orgulloso como Naruto ciertamente se sentiría insultado por eso. Como debería haber sido. Significaba que no tenías la fuerza para respaldar tus palabras y que no te habías tomado las cosas lo suficientemente en serio como para saber lo que estaba pasando antes de que abriera la boca. Yo también me sentiría insultado. Yo supongo que este fue el momento en que nos declaró su enemigo. Su hija asintió. Al menos los Hyuga no se han visto involucrados en esto, tener a los Uzumaki como nuestro enemigo ya es bastante malo. Esta era su oportunidad de escapar, pero sabía que tenía que contarle todo para que no intentara enfrentar este desafío sin todos los hechos. Tousan. Si yo no. Su voz transmitía el cansancio que sentía en ese momento. Esperaba que esto pudiera mejorarlo. Los Uzumaki no son nuestros enemigos, es solo Naruto. Sacudió la cabeza. No importa, como Uzumaki, cualquier enemistad que tenga es una enemistad de su clan. Bueno, eso es todo. Justo antes de que nos declarara su enemigo, renunció al nombre de su clan. Lo empeoró. Inoichi se tensó de inmediato, completamente rígido. ¿Estás absolutamente seguro de que eso es lo que hizo? Su rostro se había puesto pálido y sus manos temblaban. Ese sí, papi. Inoichi tomó asiento y miró al espacio por unos momentos antes de mirarla a los ojos. Entonces no hay nada que lo detenga. Incluso un día después, no pudo evitar la pequeña sonrisa que descansaba en sus labios. Puede que todavía no tenga muchos, pero fue un comienzo, su comienzo. Ya no confiaba en el nombre de su clan o la influencia política que tenían, sino que había comenzado a crear el suyo propio. Sí, actualmente era un pez pequeño que se hundía en aguas poco profundas y atraía una atención no deseada, pero se convertiría en uno de los grandes tiburones que vivían en la oscuridad del mar político de Konoha. Por otra parte, ¿por qué detenerse en Konoha? Sai le había dado números aproximados y con tantos podría comenzar a expandirse mucho antes de lo que creía posible. Por supuesto, también significaría expandirse demasiado pronto. Tendría que establecer una base sólida antes de que su torre pudiera comenzar a perforar el cielo. Mai estaba atendiendo la tienda hoy cuando Sai notificó a tantos ex agentes como pudo encontrar.
Con solo 2 de ellos, poco podía hacer, pero eso cambiaría con el tiempo. Solo tendría que ser paciente. Desde su posición habitual, Naruto podía ver a Hinata a través de las ventanas. Ella había cambiado de asiento, moviéndose para sentarse junto a la ventana más cercana a él y manteniendo a la heredera Yamanaka a la vista en todo momento. Y aunque la rubia pudo haber mirado en dirección a Hinata un puñado de veces, ella no hizo ningún movimiento para acercarse y no mostró signos de hostilidad. Sin duda, su padre le dijo lo tonta que había sido al ir tras un Hyuga. Los resultados podrían haber sido catastróficos para su clan. Dirigiendo su atención a la forma de su maestro cuando el hombre se levantó de su escritorio, listo para comenzar las lecciones de hoy, se sorprendió levemente cuando la puerta del salón de clases se abrió y alguien más entró. El pelo negro le resultaba familiar, pero la caída derrotada no lo era. A Naruto le tomó un momento ubicarlo. Uchiha Sasuke. Entonces parecería que otro Uchiha había logrado sobrevivir. Curioso. Tenía que preguntarse exactamente cuánto sabía realmente el joven. Pero, más importante aún, tenía que preguntarse, ¿cuál podría ser tu relación con Mikoto? Naruto. Llamó cuando entró en su campo de entrenamiento habitual. El joven se apresuró a dejar su práctica con sus cadenas de chakra y se dirigió hacia ella. Sí, Yugao-sensei. Tenía que admitir que realmente le gustaba cómo sonaba eso. Tal vez cuando estuviera satisfecha con su carrera en Anbu podría unirse a un equipo antes de su retiro. Sin embargo, todavía tenía que convertirse en capitana Anbu, por lo que aún estaba bastante lejos, suponiendo que lograra vivir tanto tiempo. Ella era una kunoichi, después de todo. Tenía una esperanza de vida mucho más corta que una mujer civil. He oído hablar de tus recientes problemas con el clan Yamanaka. Confío en que no necesito decirte lo tonto que fue eso. No, Yugao-sensei. Soy consciente de mis errores. Ella asintió bruscamente. Bien. Ahora, nos hemos estado enfocando en mejorar tus habilidades con las cadenas de chakra mediante el uso de varios ejercicios de chakra, pero creo que es prudente enseñarte algunas habilidades más que puedes usar de inmediato ahora que tienes enemigos dentro del campo. Aldea. Por supuesto, ¿qué haremos primero? He notado que tienes una espada. ¿Estoy en lo correcto al asumir que no tienes entrenamiento formal con ella? Eso es correcto, lo obtuve recientemente. ¿Comprensible, puedo verlo? Sin otra palabra, desenvainó la hoja y se la entregó a su mano expectante. Pasó un momento mirándolo con curiosidad antes de devolvérselo. Una hoja interesante, ¿tiene un nombre? Cualquiera que se preocupara por una hoja la nombró si el herrero no lo había hecho ya. Algunos nombres no tenían sentido, dados por razones puramente sentimentales o porque sonaban geniales, pero otros podrían revelar mucho sobre la espada o sobre quien la había creado con tanto amor. Esto, sonrió con cariño hacia su regalo. Es el diente de Mri. El diente de Mri. Como en el diente de Mri. Puede que no haya sido tan famoso como el Kusanagi, pero era una hoja muy conocida. ¿Cómo podría haber puesto sus manos en tal cosa? Había gente que daría cualquier cosa por una espada tan infame, seguro que atraería la atención en el futuro. Lo mismísimo. Él confirmó. ¿Cómo demonios te las arreglaste para conseguirlo? Eso, sensei, sonrió. Es un secreto. Hacía mucho tiempo que su antiguo rival no se veía tan complacido consigo mismo. Podría haber ido con que fuera más largo. Sarutobi Hiruzen miró a través de su escritorio al anciano sentado frente a él. Por supuesto, si Danzou era viejo, él también lo era, y Sarutobi no era viejo, era antiguo. El shinobi antiguo vendado no dijo nada, solo le sonrió y esperó a que el Kage hablara primero. Eventualmente, Hiruzen cedió con un suspiro. ¿Qué pasa, Danzou? ¿Qué te ha complacido tanto? Bueno, sabes que me gusta sentarme en el parque, ¿no? Sí, en la mesa en la que solíamos jugar, ¿qué hay de eso? Recientemente conocí a un oponente muy curioso. En realidad, me recuerda a mí mismo. Dio una pequeña risa al final. Y por favor dime cómo esto es de mi incumbencia, Danzou. No me importa con quién juegas juegos de mesa en tu tiempo libre, aunque para los hombres de nuestra edad por lo general son los nietos. O, simplemente tenía la impresión de que eras bastante cercano a su familia. Por otra parte, recientemente renunció al nombre de su clan, ¿no? Hiruzen se congeló. No, no había forma de que estuviera hablando de Naruto. Si Danzou hubiera logrado hundir sus garras en el chico, un escalofrío se abrió camino a través del cuerpo del anciano Kage. No se podía permitir que eso sucediera. ¿Qué estás haciendo, Danzou? ¿Qué estás tratando de lograr usando a Naruto? Por el momento.
Nada en absoluto. Por alguna extraña razón, Hiruzen no estaba dispuesto a creerle el hombre. Entonces decidiste venir y decirme por qué. Naruto puede tomar sus propias decisiones y no es ilegal que ustedes dos se reúnan. De eso soy muy consciente. Pero pensar que me lo esconderías. Danzo negó con la cabeza. Qué vergüenza, Hiruzen, él es como yo. Deberías habernos presentado. Eso es exactamente lo que estaba tratando de evitar. Uno de ustedes es más que suficiente, no necesito un segundo. Hablas como si estuviera tratando de cambiarlo, él ya era como yo cuando nos conocimos. Nos tendrías a dos sin importar si alguna vez nos hubiéramos conocido. Tenía la esperanza de retrasarlo lo suficiente para reanudar mi retiro. Me parece bien. Concedió Danzou. Vez nos hubiéramos conocido. Tenía la esperanza de retrasarlo lo suficiente para reanudar mi retiro. Me parece bien. Concedió Danzou. Ahora, eso fue todo lo que viniste a hacer aquí, Danzou, dejarme saber que conociste al joven Naruto. Claro que no, vine a decirte que lo has perdido. Hiruzen le lanzó a Danzou una mirada sucia. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque ya no confía en ti. Eso no es nada nuevo. Hiruzen se burló. Lo perdí hace semanas. Pero eso no significa que no pueda recuperarlo. La sonrisa de Danzou partió su rostro. No cuando soy yo a quien él va en busca de consejos que tú no puedes. Danzou salió de su oficina, todavía sonriendo de una manera que hizo que Hiruzen se preguntara si el veterano shinobi necesitaba ayuda. Sin embargo, no podía culparlo. La confianza de Naruto era difícil de obtener, especialmente en estos días. Y, aunque podría no significar mucho en este momento, tanto él como Danzou sabían exactamente cuánto valdría esa confianza en el futuro. Sería suficiente para inclinar completamente la balanza. Hiruzen solo rezó para que fuera en la dirección correcta. ¿Podría estar más malditamente orgulloso del chico? Por los dioses, esperaba que no, porque esto no parecía que fuera a terminar pronto. Parecía que fue ayer cuando vio al niño quitarse la vida por primera vez y ahora se estaba enfrentando a todo un clan él solo. Fue casi suficiente para hacerlo llorar. Probablemente también haría llorar al Yamanaka, pero eso fue por razones completamente diferentes. Tendría que vigilar más de cerca al chico ahora, no para ayudarlo con sus planes, sino para asegurarse de que estuviera bien encubierto. La idea de lo que podría tener que encubrir casi lo hizo marear de emoción. Cadáveres mutilados. Fuegos. Secuestros. Sabotaje político. Tal vez terminaría algunas carreras o rompería algunas relaciones. Podría encontrar alguna manera de revocar su estatus de clan dentro de las cortes elementales, o poner a todos los demás clanes en su contra. Tal vez se limitaría a hacer bromas inofensivas, pero eso no era muy divertido. Había tantas formas en que el chico podía lastimarlos, las posibilidades eran tan deliciosamente infinitas. Y eso sin mencionar cómo reaccionaría Kusina cuando supiera que los Yamanaka eran enemigos de su hijo. Ella estaría enojada porque él revocara su nombre, por supuesto, pero probablemente también se desquitaría con el Yamanaka. Esto podría resultar tan entretenido que es posible que no lea su Icha Icha tanto como solía hacerlo. De hecho, hablando de Icha Icha, ¿y si hiciera algo así? Kakashi no pudo evitar reír perversamente ante la idea. Naruto de alguna manera podría casarse con la heredera Yamanaka, o seducir a los miembros del clan, tal vez incluso podría tener un hijo con sangre Yamanaka. Oh no, qué dulce venganza resultaría ser. Por otra parte, Naruto podría haber hecho esto sabiendo que Inoichi haría todo lo posible para mantener a su clan bajo control y que podría no tener ninguna intención real de hacer nada. El hecho de que alguien fuera tu enemigo no significaba que tuvieras que atacar. Puede que no haya sido tan divertido, pero era válido. Aún así, Kakashi esperaba que ese no fuera el caso. La heredera lo había desafiado, no serviría si la única repercusión de sus acciones fuera alguna hostilidad entre el clan Yamanaka y un niño de 10 años. Si Naruto no hiciera nada, podría hacerlo. Puede que a Naruto no le guste, pero era poco probable que supiera si Kakashi había estado haciendo cosas para poner tensos y paranoicos a los Mindwalkers. Podría ser divertido, siempre y cuando no presionara demasiado. Lo último que quería era hacer que el clan lo atacara antes de que estuviera preparado para tomarlos. No, probablemente era mejor acostarse y esperar por ahora. O Naruto actuaría o surgiría la oportunidad de actuar en su nombre. Después de todo, cualquier enemigo de Naruto era enemigo de Ataque Kakashi. Cat 14, 1. Sai había pasado las últimas 2 semanas reuniendo a todos los que pudo encontrar.
Naruto estaba bastante satisfecho con los resultados. 22 fracasados de raíz completamente entrenados estaban parados en atención relajada ante él. Sai, quien rápidamente asumió el papel de su mano derecha y segundo al mando, se paró en la misma posición justo detrás de él. Mai estaba actualmente encima de ellos, manejando la tienda y asegurándose de que no fueran interrumpidos. 2 docenas de personas ahora eran suyas para manejar como mejor le pareciera, y todo debido a un sello del que sabía muy poco y se había metido en una tienda para evitar las multitudes del concurrido mercado de Konoha. Parece que su suerte estaba empezando a cambiar. Con suerte, esto no sería como las otras veces que las cosas habían comenzado a verse bien antes de derrumbarse a su alrededor. Los ojos morados recorrieron rápidamente las figuras que tenían delante, tomando nota de la ropa negra oscura que todos vestían. No era en lo que él quería que estuvieran, pero no había muchas opciones en este momento. Todos tenían uniformes similares de su entrenamiento Root y actualmente no tenía los fondos para cambiarlo. Sin embargo, para lo que sí tenía los fondos eran las máscaras que ahora usaban. 22 lobos feroces le gruñeron, su rostro atrapado para siempre dentro de porcelana blanca. Las máscaras no habían sido baratas, eliminando la mayor parte de sus ahorros y una buena parte que Sai y Mai habían logrado acumular con su pequeña tienda, pero mirando sus fuerzas, sabía que había valido la pena. Shizune solía llamarlo pequeño ladrón, pero una vez le dijo que la gente lo comparaba con un lobo. Por el resto de ese día ella lo había llamado príncipe lobo. Y ella no fue la única en compararlo a él y su comportamiento con un lobo. Tanto Doc como Yugao Sensei lo habían mencionado varias veces, mencionando que la mayoría de los Anbu pensaban lo mismo. Naruto estaba bien con eso, ser llamado lobo en realidad era bastante halagador, y ahora tenía un paquete para cimentar aún más las opiniones de quienes lo rodeaban. Él era un lobo, esta era su manada, y serían legendarios. Pero el momento para eso no era ahora, no cuando todavía eran tan nuevos, tan vulnerables. Porque ahora se apegarían a la seguridad de las sombras, creciendo dentro de la oscuridad que los ocultaba hasta que fueran lo suficientemente fuertes para permanecer en la luz y bajo el duro resplandor del sol. Podrían ser meses a partir de ahora, pero fácilmente podrían ser años. Poco importaba, Naruto tenía la paciencia suficiente para ver cómo fructificaba. Aunque le llevara el próximo siglo, su manada dejaría una huella en la historia. Dependiendo de los caprichos de los dioses, incluso puede tener la oportunidad de escribir algo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que usó algo como esto. Una tela marrón hecha jirones se aferraba con fuerza a su alrededor, áspera y sucia. Su capa original se la había dado a Mikoto cuando huyó de la aldea, pero era poco probable que alguien hubiera podido notar la diferencia. No era fanático de esta capa, prefería mucho más la que su misterioso padrino le había enviado, pero eso era demasiado identificativo para su tarea actual. 4 lobos se agazaparon detrás de él, envueltos en la oscuridad del techo colgante. 2 más estaban más cerca del objetivo y media docena de ellos esperaban más adelante. No había pasado mucho tiempo planeando esto, para ser completamente honesto. No tanto como debería tener considerando lo que estaba tratando de intentar, pero tendría que ser suficiente. Esto no era lo suficientemente importante para él como para justificar una planificación tan cuidadosa y detallada, pero era algo que necesitaba hacer. Por lo menos, esto le daría una buena idea de la habilidad de sus lobos. Realmente no era alguien que pudiera juzgar con precisión su habilidad, pero incluso él podía reconocer cuando alguien era bueno. Tal como estaba, no sabía casi nada sobre su entrenamiento, excepto por el hecho de que, supuestamente, era de nivel Anbu. La idea de que podría tener una jauría completa de perros envió un escalofrío por su espalda. Era un pensamiento terriblemente emocionante, pero sabía que Dog no era un Anbu promedio. No, ese hombre estaba muy por encima del nivel Anbu, en una clase propia. No le sorprendería ver un día al hombre usar el sombrero Kage. Dando una última mirada a sus lobos, se preparó para hacer su movimiento solo para congelarse en medio del lanzamiento. No había planeado que ella estuviera aquí. Le tomó un momento recordar que originalmente había visto a su objetivo visitando a esa mujer. Era un milagro que lo hubiera olvidado cuando aprendió la mayoría de sus palabras preferidas al escuchar hablar a la mujer. Pero la última vez que la vio, ella tampoco parecía recordarlo, así que tal vez no era tan extraño que lo hubiera olvidado. Se sentó al lado del objetivo, ambos charlando alegremente, y Naruto se encontró con un problema. No solo iba a hacer esto más difícil, sino que él había estado tratando de evitarla por el bien de ambos.
Ir detrás de su amiga seguramente le causaría problemas que él preferiría evitar. Podía cancelarlo todo fácilmente, perdiendo solo la capacidad de ver sus fuerzas en acción, pero ¿era eso lo que quería hacer? Siempre podía ver cómo funcionaban más tarde, esta oportunidad no era nada y realmente ganó muy poco aparte de un buen karma. Karma que, admitió con pesar, probablemente necesitaba desesperadamente si quería tener alguna esperanza de que su suerte no cambiara por completo una vez más. Esto era, después de todo, más por el bien de ella que por el de él. Claro, él puede conseguir un aliado en ella, pero las posibilidades eran escasas. Este no era el mismo caso que sus lobos, pero mucho más cercano a la situación en la que había estado Hinata. Por supuesto, su objetivo evidentemente tenía amigos, de los cuales Hinata carecía mucho. Tal vez no sería tan malo cancelar todo esto y dejarla como estaba. Claro, él había oído lo mucho que ella lo odiaba, aunque todavía no tenía idea de por qué, pero tenía amigos y una buena carrera a su favor. Ella también había vivido con él tanto tiempo, probablemente era perfectamente capaz de hacer frente a su presencia. Entonces, hizo una buena acción y potencialmente ganó un aliado, o retrocedió y se ahorró muchos problemas. A quien estaba engañando, los problemas siempre parecían encontrarlo, era mejor que no tratara de evitarlos. Dirigiéndose a los lobos, les hizo señas a uno más cerca. Sí, mi señor. Solo por la voz, era una mujer joven, probablemente de 16 años como máximo. Nos apegamos al plan, pero ha habido una complicación. Sacudió la cabeza hacia la mesa en la que estaba sentado su objetivo. Su joven soldado miró hacia abajo a la mesa por un momento antes de volver a mirarlo a la cara, mirando desde detrás de la seguridad de su máscara. Entiendo, evitaremos que ella interfiera. Naruto asintió. Asegúrate de hacerlo. Recuerda, no letal y evita ser visto por la población de Konoha. Si ella termina viéndote, que así sea, pero preferiría no estar expuesto a tanta gente tan pronto. Desde su posición agachada se golpeó el corazón con el puño. Por su orden, mi señor. Retirándose hacia sus camaradas, transmitió sus órdenes, los otros tres le dieron la espalda y asintieron con la cabeza para demostrar que entendían. Si eso no hubiera sido suficiente, los tres le dieron el mismo saludo que ella y susurraron en voz baja. Escuchamos y obedecemos, Naruto-sama. Satisfecho, volvió su atención a las dos mujeres que almorzaban debajo de ellos, esperando el momento más oportuno para atacar. Durante la siguiente hora y media, el sol caía sobre ellos, un mundo de actividad arremolinándose bajo sus pies, pero Naruto y sus lobos no se movieron. El viento frío había soplado a su alrededor, manipulando las pocas hojas que quedaban en una danza como un maestro titiritero. El fuerte contraste entre el aire frío y el calor del sol no había sido agradable, pero las dos kunoichi parecían lo suficientemente cómodas. Por fin, se presentó una oportunidad. No se habían movido más de 1 metro de la mesa al aire libre antes de que Naruto se lanzara desde el techo hacia la multitud de abajo, agachándose y zigzagueando entre el mar de personas mientras se concentraba en las dos mujeres desprevenidas. Las cajas de comida para llevar se habían apilado precariamente dentro de los brazos de su objetivo y rápidamente encontraron su camino hacia el suelo cuando él se topó con ella a propósito. No ofreció una palabra de disculpa cuando se volvió hacia ellos, sin disminuir la velocidad, la mitad superior de su cara cubierta por su capa improvisada. Su ceño indiferente se había convertido en una sonrisa irritante antes de alejarse de ellos y continuar su camino como si nada hubiera pasado. No vio la furia que cruzó el rostro de la mujer, ni la mirada de sorpresa que cruzó el de su amiga, pero sí escuchó su grito indignado. Oye, esa era mi comida, pequeña mierda. Vuelve aquí. No tenía que mirar hacia atrás para saber que ella lo había perseguido, las miradas temerosas en los rostros de las personas frente a él mientras se alejaban apresuradamente decían más que suficiente. Sin embargo, eso no significaba que él no mirara hacia atrás de todos modos, lanzándole una sonrisa de suficiencia y despreocupada. Si no estaba enfurecida antes, ahora lo estaba. Corrió por la mitad de Konoha, confiando en su tamaño más pequeño para deslizarse entre la multitud y sortear obstáculos, asegurándose de que ella siempre estuviera lo suficientemente cerca para verlo. Él no habría tenido que preocuparse de que ella se rindiera, porque con cada segundo que él la evadía, ella se enfurecía cada vez más. Estaban acercándose a los campos de entrenamiento cuando ella se enojó lo suficiente como para comenzar a arrojar a kunai. Las afiladas piezas de metal pasaron zumbando junto a su cara a velocidades con las que no se sentía del todo cómodo.
Fue lo suficientemente rápido como para desviar su puntería, pero no fue lo suficientemente rápido como para atrapar los instrumentos voladores de la muerte en mal estado o tener alguna posibilidad de bloquearlos. Afortunadamente, todavía tenía suficiente sentido común para no lanzar jutsu contra un desconocido dentro de los muros de Konoha. Aunque fue grosero, no era ilegal encontrarse con alguien, ni tampoco estaban obligados a hacer las paces. Sin embargo, era bastante ilegal usar jutsu contra civiles. Y aunque ella pudo haber sospechado que él había sido entrenado por Shinobi, no tenía una forma real de saberlo. No era un riesgo que estuviera dispuesta a correr. Fue muy afortunado en ese sentido. Esquivando a otro kunai cuando sus pies tocaron por primera vez la hierba del campo de entrenamiento, llegó el momento de actuar. Mitarashi Anko nunca lo vio venir. Maldijo en su mente, Anko era demasiado imprudente a veces y era propensa a tendencias bastante violentas. No sería bueno si actuara sin pensar y de alguna manera lastimara al chico que se había topado con ellos. El consejo ya tenía suficiente con ella, lo último que necesitaban era que Anko le diera al consejo una razón legítima para ir tras ella. Eso, y había algo extrañamente familiar en el chico. ¿No había oído hablar de un joven con esa capa corriendo por el gran pueblo de Konoha? No podía recordar bien y la estaba volviendo loca mientras corría para alcanzar a los dos. Acababa de llegar al final de la línea de árboles que rodeaba el campo de entrenamiento cuando encontró un cuchillo en su garganta y una mano sobre su boca. Era consciente de una segunda presencia que sostenía empujando una hoja contra su lado derecho. Se las arregló para distinguir la máscara blanca antes de que su movimiento fuera detenido por la segunda presencia, tirando de su cabeza hacia atrás por el cabello, haciendo mucho más fácil para el primer asaltante mantener su espada en su cuello. Mirando hacia abajo, pudo, aunque con cierta dificultad, distinguir al chico encapuchado perseguido por Anko. Había ido directamente al medio de los terrenos a pesar de tener una mejor oportunidad de perder al Tokubetsu Jounin en los bosques que lo rodeaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el chico no tenía intención de escapar de su perseguidor. No, él la estaba conduciendo aquí y Kurenai no estaba en condiciones de advertir a su mejor amiga sobre el peligro. Sus temores se confirmaron cuando el joven levantó el brazo, dobló el codo y abrió los dedos. El chico no estaba solo y al ver que los dos que la sujetaban no se movieron en lo más mínimo mientras se preparaba para hacer la señal, significaba que había incluso más de los que la tenían cautiva. Tenía que preguntarse si tal vez el consejo finalmente se había cansado de tratar de hacer las cosas legítimamente y se había precipitado a contratar a un grupo para cuidar de Anko de una vez por todas. Un puño se cerró en el aire y su mejor amiga estaba repentinamente en el suelo, inmovilizada por 5 individuos que vestían la misma ropa negra y máscaras de lobo de porcelana. Un sexto se paró al lado del niño como un guardia. Parecería como si hubieran usado un cebo bastante valioso. Se dio cuenta tan pronto como él se quitó la capucha, revelando una corona de cabello carmesí. Naruto. ¿Qué estaba haciendo con estas personas? ¿Por qué estaban detrás de Anko? Le hubiera encantado preguntar, pero sus captores no parecían del tipo hablador, si las espadas que le guardaban eran una indicación. Entonces surgieron 2 figuras más, una a cada lado de ella. Así que había 4 detrás de ella entonces, debieron haber estado allí todo el tiempo con el único propósito de mantenerla alejada. ¿Habían fallado o no les preocupaba que ella diera testimonio de sus actividades mientras no pudiera interrumpirlos? El chico en medio del campo no habló, o al menos no pareció hacerlo, mientras se arrodillaba en la hierba junto a su amiga. Casi suavemente le quitó la ropa del cuello, mostrándole al mundo el símbolo maldito que la marcaba como la protegida descartada de Orochimaru. No había nada, salvo el propio Orochimaru, que Mitarashi Anko odiara más. Pero con un simple toque, desapareció. Te concedo la libertad de tu sello, Mitarashi-san. Vive bien. La voz era suave, pero llegó lo suficientemente bien a los oídos de Kurenai. No podía creer lo que había presenciado, pero no se podía negar que el sello había sido removido. Los 2 que la sostenían aflojaron su agarre muy levemente, quitando sus espadas pero manteniendo sus brazos seguros. Te sugerimos que la lleves a casa, Yui, seguramente se confundirá. Con eso, los 4 que la rodeaban desaparecieron, al igual que los 5 encima de su mejor amiga. Naruto y su guardia se quedaron solo el tiempo suficiente para que Kurenai se acercara. Dándole una mirada desprovista de cualquier tipo de emoción, apartó sus ojos color amatista de ella y fue arrastrado por el hombre enmascarado a su lado. Cayendo en el mismo lugar que Naruto había ocupado recientemente, se apresuró a examinar a su amiga en busca de cualquier otro daño. ¿Realmente se ha ido?
preguntó Anko. Todavía yacía en el suelo, pero su cabeza se había girado para mirar a su única amiga real, sus ojos muy abiertos por la incredulidad pero llenos de una chispa de esperanza. Sí, se ha ido. Un gran peso pareció levantarse de Anko en ese momento, pero su rostro rápidamente se convirtió en una mueca. ¿Qué ocurre? Preguntó Kurenai, confundida. ¿No debería estar saltando de alegría ahora mismo? ¿Cómo se supone que voy a celebrar cuando ese hijo de puta derramó todo mi dango? Con la adrenalina abandonando su sistema y el alivio inundando su corazón, Kurenai no pudo evitarlo. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. A Anko no le hizo gracia. Quiero mi dango, maldita sea. Retorcerse contra sus ataduras no le sirvió de nada al hombre. No había sido capturado por aficionados, sino por aquellos que habían sido entrenados como armas durante toda su vida. No había forma de que un chunin bastante inexperto como él pudiera escapar de ellos, no cuando había disfrutado de un cómodo trabajo administrativo en Konoha en los últimos años. Si salía de esta iba a retomar su entrenamiento inmediatamente. La silla de metal a la que estaba atado volvió a chirriar cuando empujó las cuerdas una vez más, atrayendo la atención de uno de sus silenciosos guardias. El rostro de un lobo gruñendo fue más que suficiente para convencerlo de quedarse quieto. Cuando la puerta al otro lado de la pequeña habitación de metal en la que se encontraba se abrió, ambos guardias hicieron el saludo oficial de Konohagakure no Sato, adoptado del Inokuni en el que se encontraban. Se sorprendió cuando la persona que entró era un niño. Esa sorpresa se convirtió en horror cuando lo identificó. Había escuchado que Naruto, anteriormente Uzumaki Naruto, había declarado a la heredera Yamanaka y su clan su enemigo, pero realmente no lo había creído. Se habló de ir en contra del chico, pero la mayor parte eran tonterías mientras se bebía. Cualquier cosa que no fuera había sido rápidamente detenida por el jefe de su clan, Inoichi. Ese hombre quería hacer todo lo posible por escalar el conflicto. Evidentemente, el oponente de su clan no tenía la misma mentalidad. Este no parecía ser un buen día para ser Yamanaka Kiba. Había pasado casi un mes desde que se convirtió en enemigo de Yamanaka y Naruto estaba bastante decepcionado. No habían hecho absolutamente nada hasta ahora. Ningún movimiento contra él, ningún movimiento para ganar aliados, nada. Pero eso estuvo bien. Su heredera ya había demostrado ser débil cuando se trataba de sus propias convicciones, pero Naruto no lo era. Puede que haya sido una decisión apresurada, pero esta gente ahora era su enemigo. Por los dioses, iba a hacer que se dieran cuenta de eso. Y ahora tenía sus propias fuerzas para respaldarlo. Moviéndose hacia el hombre atado al único mueble en la habitación, Naruto no pudo evitar mostrar una sonrisa maliciosa. No era una buena idea dejar que el lobo atacara primero. Había enviado una carta a la corte de Inokuni el día que renunció por primera vez a su nombre y fue justo hoy que recibió una confirmación. Su renuncia había sido reconocida por la corte, y eso significaba que no tenía que preocuparse de que el nombre de Uzumaki fuera arrastrado a esto. Era libre de actuar y no había nada que lo detuviera. Sacando un kunai recién afilado de su bolsa, Naruto se puso a trabajar. Fue despertado por un grito que lo envió volando de su cama y recorriendo el pasillo. Irrumpiendo en la habitación de su hija, Inoichi se congeló. Su hija había encendido la lámpara que descansaba sobre su mesita de noche e iluminaba claramente lo que le habían hecho a la pared frente a su cama. Los lobos merodean bajo la sombra del gran árbol. Ni siquiera necesitaba preguntarse si la escritura carmesí era realmente genuina o no, como Shinobi, sabía exactamente qué era cuando lo vio por primera vez y el olor era inconfundible. Tan inconfundible como el largo cabello rubio que colgaba de la pared, atado a un kunai que había sido sólidamente atascado. Probablemente fue lo que había despertado a su hija. También fue de destacar el hecho de que colgando del extremo de lo que solo podía ser el cabello de un Yamanaka estaba el cráneo de un canino. Un lobo, si las palabras escritas en la pared de su hija sirvieran de base. Era consciente de que su esposa consolaba a su hija y se movió hacia las cortinas, bailando en la brisa fresca de la noche. La ventana no había estado abierta antes, él mismo se había asegurado de que estuviera cerrada cuando revisó a su hija dormida antes de irse a la cama. Le preocupaba que Naruto intentara algo y esperaba que fuera suficiente para disuadir al chico. Pero él no sabía quiénes eran estos lobos. Mirando hacia la noche, rápidamente obtuvo su respuesta. Directamente frente a él, agazapado en un techo cercano, Naruto le devolvió la mirada. Flanqueando al niño había dos figuras con máscaras de lobo, ambas de pie en la pendiente descendente del techo detrás de él, apenas alcanzando la misma altura que el antiguo Uzumaki.
Los fríos ojos de Amatista lo miraron impasibles. Tu jugada. Lo desafiaron. Esto era más que una amenaza, era una demostración de poder. Naruto podría haber tomado muy fácilmente la vida de la heredera de Yamanaka, su enemigo jurado, pero, más que eso, podría haber tomado la vida de la hija del jefe del clan, la hija de Inoichi, su hija. El pensamiento llenó su corazón de pavor. En todo caso, el chico estaba siendo misericordioso al dar esta advertencia. Era obvio que la falta de acción por parte de uno de los clanes de Konoha lo había disgustado. Eran un gran grupo de miembros de la familia capacitados y él era, o había sido, un niño soltero y, sin embargo, no se habían movido en su contra. Debió asumir que pensaban poco en él para ignorar el hecho de que eran enemigos, esta era su forma de recordarles exactamente con quién estaban tratando. No tendrían que ser recordados de nuevo. Sí, Inoichi sabía que era una amenaza, pero por eso estaba tratando de evitar instigar algo más. Parecería que sus esfuerzos habían fracasado, insultando a la criatura orgullosa en el techo frente a él y atrayendo esto sobre sí mismo. El chico no hizo más movimiento que señalar hacia las puertas del complejo del clan, donde notó que un grupo de sus compañeros de clan gritaba de pánico. Cuando se volvió, no se veía al niño ni a sus lobos. El clan tendría que ser consciente. Y tendría que idear una manera de arreglar este lío. Inaceptable. Jodidamente inaceptable. ¿Pensaron que podrían enfrentarse a su ahijado? ¿El ahijado de Orochimaru? Los tontos. Pasos apresurados resonaron por los pasillos de su casa, pasando obras aterrorizadas y soldados cautelosos. Ustedes dos, conmigo, ahora. Sin discutir, pero con mucha inquietud, dos Otoshinobi se alinearon detrás de su maestro. Fueron más y más profundos, hasta que Orochimaru finalmente encontró lo que había estado buscando. En una habitación completamente dedicada a estudiar los diversos clanes de Konoha, la serpiente Sannin se dirigió a la pared del fondo, donde los experimentos fallidos se conservaban dentro de tubos especiales. Cuerpos hinchados retorcidos en formas inhumanas gritaron de agonía ante su aproximación, sus mentes habían sido reducidas a casi nada por sus crueles experimentos en un esfuerzo por comprender los poderes mentales de los Yamanaka. La piel translúcida y burlona no hizo nada para ocultar lo que había dentro, las venas palpitaban con un líquido espeso y negro que el Sannin sabía con certeza que se sentía como el ardor de 1000 soles mientras bombeaba a través de la carne. Nunca había encontrado un uso para ellos, hasta ahora. Orochimaru se giró hacia el Shinobi Oto detrás de él, ambos mirando con horror no disimulado lo que se les estaba mostrando. Habían visto muchas cosas trabajando para él, pero nada como esto. Señalando los cuerpos que, aunque deformados, eran inequívocamente de sangre Yamanaka, el hombre pálido dio sus órdenes. Llévalos a Konoha, a todos, y colócalos alrededor del recinto de Yamanaka. Quiero algunos clavados en las paredes, quiero algunos empalados en púas en espacios públicos, quiero que la gente se despierte con ellos en sus camas. Vamos, ellos saben que sus seres queridos han regresado y que compartirán el mismo destino si creen que pueden ir contra el ahijado de Orochimaru de los Sannin. Ese sí, Orochimaru-sama. Cat 14-2. Ese sí, Orochimaru-sama. Orochimaru fue a alejarse antes de detenerse, girándose para mirar por encima del hombro. Corta algunos de ellos, ordenó, y llénalos con notas explosivas. No quiero que nunca olviden lo que significa contrariar a Crimson Prince. Kurenai suspiró mientras seguía a su mejor amiga. Bueno, seguido no fue tan exacto. Mientras la arrastraban era más parecido, el Tokubetsu Jounin se negaba a soltar su mano mientras buscaban al escurridizo lobo de ojos púrpura. 2 semanas después de haber sido liberada del Ten no Juin de Orochimaru, decidió que probablemente necesitaba conocer al chico y agradecerle. Mencionó algo acerca de que era lo correcto, pero Anko nunca fue correcta, como podría atestiguar su elección de ropa. Pero cualesquiera que fueran las razones que tenía la mujer para querer agradecer tanto al niño, fácilmente atribuibles a lo importante que esto era para ella, había arrastrado a Kurenai. Bastante literal. Pero la maestra de Genjutsu lo había buscado durante la mayor parte de 2 años, ¿qué hizo que Anko pensara que lo encontraría en solo una tarde? Oye, Kakashi. Anko hizo señas a un Anbu con máscara de perro que se dejó caer perezosamente para acercarse a ellos. Estoy de servicio, Mitarashi, no puedes dar mi nombre así. La mujer se encogió de hombros, indiferente. ¿Conoces a Naruto, verdad? Hago. No ofreció más que eso. Entonces, ¿dónde vive? Incluso escondido detrás de su máscara, Kurenai pudo ver la ceja de Kakashi levantarse interrogativamente. ¿Y por qué exactamente necesitas saber algo así?
En lugar de responder de inmediato, Anko se quitó con orgullo la camisa del cuello, revelando una piel sin imperfecciones. Necesito agradecer al mocoso por deshacerse de él por mí. Solo Kurenai escuchó el gruñido que dio cuando Anko llamó mocoso al niño. Si le muestras el debido respeto como alguien que tiene la capacidad de hacer algo así, te llevaré a su apartamento. Kakashi realmente sabía dónde vivía. Kurenai casi se golpea a sí misma. Por supuesto que lo hizo. Tan distante como siempre había estado, siempre había sentido cariño por los hijos de su sensei. Realmente debería haberle preguntado cerca del comienzo de este lío, pero al mismo tiempo no había ninguna garantía de que él realmente hubiera revelado la ubicación de Naruto. Trato hecho, ahora vamos a terminar con esto. A pesar de tratar de parecer que esto era lo último que quería hacer, era fácil escuchar la emoción en la voz de la mujer. Con un encogimiento de hombros, Kakashi agarró sus hombros y un momento después estaban frente a una residencia bastante sencilla. Diviértanse, ustedes dos, no hago nada que no haría. Kakashi hizo una pausa, excepto los niños pequeños, supongo. Puede que no los haga, pero si realmente quieres mostrar tu gratitud, se detuvo encogiéndose de hombros, desapareciendo antes de que el kunai que Kurenai le lanzó tuviera la oportunidad de hacer contacto. Maldito pervertido. Murmuró la mujer de ojos rojos, sacudiendo la cabeza. Llamando suavemente a la puerta, se sorprendieron cuando un momento después les abrió una joven de cabello largo y negro. Parecía igualmente sorprendida de ver a la gente llamando a la puerta. Naruto. La chica volvió a llamar al apartamento. Hay dos mujeres aquí para verte. Le dio a Anko una mirada rápida antes de agregar. Y creo que uno de ellos es una prostituta. Kurenai tuvo que contener a la furiosa mujer antes de que atacara a la niña que no podía tener más de 12 años. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Hubo una respuesta amortiguada, pero la chica pareció escucharla lo suficientemente bien, se deslizó por la puerta y comenzó a caminar por la calle. Entra, estará contigo en un minuto. Ella volvió a llamar sin mirar. Empujando a su amiga a la residencia del hijo de su sensei antes de que tuviera la oportunidad de correr detrás de la niña, Kurenai se sorprendió de lo simple y limpio que era. Había un área de cocina, una mesa pequeña para 4, una mesa de café, un sofá y una librería. No podía ver decoraciones, manchas en las paredes, ni platos sucios en el fregadero, nada que le hiciera pensar que un niño de 10 años vivía aquí. Era como si acabara de mudarse ese día. Una Anko furiosa se animó tan pronto como Naruto entró en la habitación, desde lo que Kurenai tuvo que asumir que era un dormitorio. ¿Qué habían estado haciendo Naruto y esa chica en su habitación? Kurenai sintió que su rostro se sonrojaba por las implicaciones y las palabras de despedida de Kakashi. Un misil púrpura interrumpió sus pensamientos menos que apropiados cuando Anko se estrelló contra el niño, apretándolo con fuerza contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. No tenía idea de que Hyuga Hinata había dicho exactamente lo mismo cuando la ayudó el mes pasado. No hay problema. Se las arregló para gruñir, su rostro sonrojándose casi tan rojo como su cabello mientras estaba presionado contra el generoso busto de Anko. Anko lo miró con el ceño fruncido por un momento antes de que una sonrisa aún más grande dividiera su rostro. Tú eres el chico al que Inoichi estaba interrogando, ¿no? Lo estoy, y llegas un poco temprano para esa cena. Todavía tengo 2 años antes de graduarme. Anko soltó una carcajada. Casi me había olvidado de eso. Kurenai le lanzó una mirada perpleja y Anko inmediatamente se quedó callada. ¿Qué eres? Nada, absolutamente nada. Naruto negó con la cabeza, mirando un reloj cercano. Es un poco temprano para la cena, tal vez podría ofrecerles a los dos un poco de té. ¿Seguro por qué no? Anko se apresuró a tomar asiento en la mesa. Dando un suspiro ante las payasadas de su amiga, Kurenai se volvió hacia Naruto. Eso sería encantador, Naruto. Pareció pensar por un momento antes de dejar que un ceño fruncido se asentara en su rostro. Lo siento, no creo que nos hayamos conocido. Caminó hacia ella y le tendió la mano. Soy Naruto de Konoha, un placer conocerte. Su proximidad se sentía como una cálida manta en una noche de invierno, trayendo consigo un consuelo que la hizo sentir horriblemente expuesta. Apretando los instintos que le gritaban que no confiara en este extraño ser que tenía delante, este joven que no hacía que su piel se erizara sino que enviaba agradables escalofríos por su columna, Kurenai colocó su mano dentro de la suya, comprendiendo completamente lo que estaba haciendo. Él le estaba dando otra oportunidad, dispuesto a empezar de nuevo como si nunca se hubieran conocido antes.
no había forma de que ella expresara completamente su gratitud a los dioses por darle la oportunidad. Bui Kurenai, y el placer es todo mío. Ella sintió que su corazón se aceleraba y sus mejillas se oscurecían cuando él rozó su mano contra sus labios. Si tú lo dices. Kurenai estaba segura de que habría hecho el ridículo si las cosas hubieran durado más. Tal como estaba, sus instintos se estaban volviendo locos y lo último que quería hacer era alejarlo después de que él le había dado la oportunidad de ser parte de su vida. Afortunadamente, ella estaba aquí con Anko y Anko era, bueno, Anko. ¿Vamos a tomar un poco de té o ustedes dos van a tomar una taza de café? Naruto soltó una risita antes de soltar la mano de Kurenai y dirigirse a la cocina. Tienes toda la razón, Anko, lo comenzaré de inmediato. Mientras los tres se sentaban alrededor de su mesa, hablando en voz baja sobre cualquier tema que se le ocurriera a Anko y disfrutando de tazas de té caliente, ninguna de las mujeres notó las cadenas de chakra enrolladas dentro de las mangas de Naruto ni los lobos escondidos en las esquinas, listos para cortar los dos de ellos en el segundo que Naruto dio la señal. Si tuvieran suerte, nunca lo sabrían. La oscuridad de la noche lo cubrió, ocultando su identidad mientras se deslizaba en un bar bastante lúgubre que había visto días mucho mejores. Se trasladó a la trastienda y lo dejaron entrar sin decir una palabra, el hombre con cara de lobo la cerró detrás de él y recuperó la guardia. Había poco en la habitación, una sola mesa y dos sillas. En cada esquina había una figura con una máscara de lobo y el chico que estaba al otro lado de la mesa estaba flanqueado por uno a cada lado. Había venido solo, con la esperanza de arreglar este lío, pero el mayor enemigo de su clan no tenía mucha fe en la naturaleza supuestamente pacífica de esta reunión. Naruto. Saludó el líder del Yamanaka, encontrándose con esa mirada púrpura que era demasiado fría para pertenecer a un niño tan joven. Por otra parte, ningún niño tan joven debería tener un pequeño ejército a su disposición. Naruto no era un simple niño, era un joven muy, muy peligroso y aún asombraba a Inoichi que el hijo de Kushina se hubiera convertido en esto. Si alguna vez hubiera conocido al niño antes de que su madre se fuera, probablemente habría podido predecir algo como esto. Naruto tenía un futuro mucho mayor de lo que la mayoría de los niños se atrevían a soñar. Yamanaka. Inoichi hizo una mueca. Ni siquiera por su nombre de pila, sino como si fuera un miembro más del clan. Sentándose, entrelazó los dedos y suspiró. Mira, dejemos de lado cualquier tontería y vayamos directo al grano. Naruto levantó una ceja, pero permaneció en silencio. Mi familia la jodió, a lo grande, tratando de enfrentarse a ti. Puede que ellos no lo sepan, pero yo sí. Pensé que te detendrías ante la primera amenaza, al menos por un tiempo, pero luego enviaste los cuerpos. Naruto parecía realmente confundido. Los cuerpos de los desaparecidos Yamanaka volvieron a aparecer, mutilados y exhibidos con orgullo en todo el complejo. Algunos de ellos estaban llenos de notas explosivas. El ex Uzumaki frunció el ceño preocupado. El único cuerpo era el de Yamanaka Kira, a quien afeité calvo y le esculpí la cabeza de un lobo en su carne. Mis lobos le rompieron las extremidades y le quitamos las uñas de los dedos de las manos y los pies antes de tomar suficiente sangre para escribir en la de tu heredera. Muro. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que no tienes idea de quién pudo haber hecho esto. No, tengo una idea. Simplemente no me di cuenta de que serían tan rápidos en mi ayuda sin contactarme. ¿Un aliado tuyo entonces? Algo parecido, sí. Inoichi frunció el ceño pero no dijo más. Si Naruto lo hubiera hecho, se habría apresurado a reclamar el crédito. Ya veo, bueno, aparte de eso, me doy cuenta de que las cosas comienzan bastante peligrosas. Incluso si no fuiste tú, el clan piensa que estás detrás de esto. Algunos, sabiamente, están bastante aterrorizados y ven lo tonto que fue desafiarlo. Alguien que no tiene nada que lo detenga, pero los demás simplemente usan esto como una razón para tomar medidas. Es más difícil para mí mantener a los miembros de mi clan bajo control y has demostrado cuán en serio te estás tomando esto. Inoichi dio un profundo suspiro. Sé que fue mi hija la que hizo las cosas tan malas, mi clan también lo sabe y la aman por eso. Quieren vengarse de Tatsuki y sienten que Ino les ha dado la oportunidad perfecta. La cabeza de Yamanaka no pasó por alto como Naruto se había estremecido cuando pronunció el nombre de su hermana. Sé que no retrocederá si no hay posibilidad de que mi clan lo haga. No quiero ningún derramamiento de sangre, pero mi clan necesita aprender cuándo retroceder. ¿Qué estás proponiendo? Si juras mantener las cosas no letales, estoy dispuesto a dar un paso atrás y dejar que Ino dirija el clan mientras dure esta disputa.
Naruto lo miró fijamente, la incredulidad escrita claramente en su rostro. Es posible que haya logrado mantener el clan a flote en tiempos de paz, pero contra un enemigo, tu clan será llevado a la ruina. Y si esto continúa, es muy probable que el clan no sobreviva para ver al próximo Hokage. Naruto asintió. Es un buen punto, pero me resulta difícil creer que estés dispuesto a dejar que esto suceda. Si reconstruir nuestro clan a partir de cenizas ruinosas es lo que necesita mi clan para aprender, que así sea. Estás en una posición demasiado ventajosa en este momento. No tenemos una forma real de contraatacar. Si les dejo intentarlo, al menos entenderán exactamente por qué deseaba evitar esto. La pelirroja pensó por un momento, reflexionando sobre esto, antes de suspirar y asentir. Que así sea, Inoichi, seguiré el juego. No deseaba debilitar este gran bosque de todos modos. Lucharé contra ellos, entonces, desde las sombras, y los pondré de rodillas. Solo asegúrate de estar preparado para elegir tu copia de seguridad del clan. Los dos se dieron la mano en un apretón firme e Inoichi se giró para irse. Sin embargo, antes de que pudiera salir completamente por la puerta, la suave voz de Naruto lo detuvo. Ella fue mi primera amiga, ya sabes. Nunca quise lastimarla. Cerrando los ojos con fuerza ante la mención de su hermana, Inoichi asintió. Lo sospechaba, pero gracias. Me has tranquilizado. Eres un buen hombre, Inoichi, espero con ansias el día en que me gradúe y pueda llamarte mi camarada. Inoichi sonrió a la izquierda. Todos los que vivimos debajo del gran árbol somos camaradas. Murmuró. Incluso cuando estamos en la garganta del otro. El agua turbia le llegó hasta las rodillas mientras chapoteaba por lo que pensó que era una alcantarilla. Solo quedaban 2 años y su madre había decidido que finalmente era hora de que ella aprendiera a controlar el poder que estaba encerrado dentro de ella. Ahora bien, si pudiera encontrar a ese estúpido zorro, le daría un puñetazo en la nariz y le exigiría que le diera su poder. El plan era infalible. Al cruzar una puerta de jaula bastante grande y fuera de lugar, corrió ansiosamente hacia ella, chapoteando ruidosamente en el agua marrón. Cuando ningún zorro apareció para saludarla, sintió bastante curiosidad. Su madre le había advertido que no se acercara, pero ni siquiera podía ver dónde estaba. Seguramente no haría daño acercarse un poco más para que ella pudiera ver, ¿verdad? Caminando todo el camino hasta la jaula con una confianza que fluía más dentro de ella que su sangre Uzumaki, todavía no podía ver al zorro. Mirando a ambos lados, como si temiera que su madre pudiera estar mirando, trepó por la puerta. El interior no se parecía en nada al exterior. El exterior estaba vacío y sencillo, pero esto era una zona de guerra. Gigantescos pilares de escombros cubrían el área, rodeados por el agua turbia por la que había chapoteado para llegar aquí, lo que los hacía parecer islas. Trozos de madera estaban esparcidos y de vez en cuando podía ver pedazos de metal brillando en la oscuridad. Caminando más profundamente, finalmente escuchó sollozos. Contenta de finalmente encontrar algo de interés, se dirigió hacia el sonido lo más rápido que pudo, dejando de lado toda precaución. Lo que encontró no era en absoluto lo que había estado esperando. Una mujer que se parecía mucho a Uzumaki Mito se derrumbó sobre un montón de escombros, pequeñas olas de agua turbia lamían su vestido andrajoso. Su piel, pálida como la luna, se pegaba con fuerza a un cuerpo que casi se marchitaba. El cabello tan anaranjado como una puesta de sol era un desastre detrás de ella, sucio y descuidado. Cuando la mujer la escuchó acercarse, su cabeza se disparó, sus ojos rojos apagados, hinchados por el llanto, se lanzaron hacia ella. Naruto. La mujer lloraba impotente, como si estuviera desesperada por su hermano. Pero no se suponía que este era el Kyuubi. ¿Cómo conoció a su hermano? No, soy su hermana, Naruko. Antes de que se diera cuenta, el zorro de 9 colas la estaba agarrando como una línea de vida. Por favor. Rogó el zorro. Oh, dioses, por favor, tienes que llevarme con él. Tienes que traerme de vuelta con él. ¿Qué? Haré cualquier cosa. Cualquier cosa, solo llévame a él. Naruto no sabía por qué el zorro estaba tan desesperado por su hermano, pero había escuchado lo que había dicho la mujer. Una sonrisa casi maliciosa creció en el rostro del joven Uzumaki. Su madre iba a estar muy sorprendida cuando se enterara. ¿Cualquier cosa? Bueno chicos, eso es todo por ahora, pronto subiré otro capítulo, sin más me despido.